Romanos 9. Vamos a leer desde el verso 19 al 29. Romanos 9, versos 19 al 29. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que Él tiene para nosotros hoy. Luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? ¿Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué hay si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que han sido preparados para destrucción? ¿Y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. Esta es la palabra del Señor, palabra infalible, inerrante y suficiente. Existe un mito bastante diseminado por todo el mundo. ¿Cuál es ese mito? Somos autónomos, no dependemos absolutamente de nadie. Las personas creen, de hecho equivocadamente, que pueden determinar sus vidas, que pueden determinar sus destinos, que son los capitanes del barco de su vida. Pero esa supuesta autonomía se destroza y cae a pedazos cuando ocurren cosas que las personas no pueden controlar. Una enfermedad terminal, un accidente fatal, desastres naturales, crisis financieras, pandemias, etc. Cuando esta avalancha incontrolable de adversidades llega, las personas que creían, ¿verdad?, que podían controlar su vida, que podían controlar sus destinos, quedan completamente desconcertadas. Y esa supuesta autonomía se desvanece. En Romanos 9, Pablo ha estado explorando la incredulidad de Israel versus la promesa de Dios. Nosotros vimos la semana pasada que Pablo anticipa una objeción a su argumento en el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquellos que concluyen que Dios es injusto por escoger a unos y dejar pasar a otros o reprobar a otros, se equivocan, dice Pablo. Pues en la elección, ¿qué hace Dios? Muestra su misericordia y muestra su justicia. En el texto que acabamos de leer, Pablo anticipa una segunda posible objeción. La objeción a su argumento sería más o menos la siguiente: si Dios es quien elige, quien es salvo, ¿por qué nos inculpa? En otras palabras, si la salvación descansa en la soberana voluntad de Dios, ¿por qué Dios nos echa la culpa si nadie puede resistir a su voluntad? Bueno, frente a esa objeción, Pablo responde resaltando tres cosas. En primer lugar, el apóstol destaca las
prerrogativas divinas, los derechos de Dios, en los versos 19 al 21. Dios es el creador, nosotros somos obra de sus manos. En segundo lugar, Pablo recalca la ira y la misericordia divinas, en los versos 22 al 24. Está diciendo que en la salvación el Señor se revela como ¿quién? Como un Dios de justicia, pero también como un Dios de misericordia. Y tercero, Pablo resalta las profecías divinas en los versos 25 al 29. Es decir, Dios anunció su gracia misericordiosa en las Escrituras. Y esas son entonces las tres cosas que veremos hoy. Prerrogativas divinas, la ira y misericordias divinas, y finalmente las profecías divinas. Por lo tanto, nuestro tema para hoy es el siguiente: ira y misericordia. Ira y misericordia. Y vamos entonces con lo primero, las prerrogativas divinas. En la sección anterior que estudiamos la semana pasada, Pablo mencionó que Dios es quien elige de manera soberana. Soberana. Nuestras obras no nos pueden hacer merecedores de la salvación, pues, como dice en el verso 16, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, dice el apóstol Pablo. Ahora, esta afirmación podría llevar a alguien a objetar y a decir: si la salvación depende enteramente de la soberanía de Dios, ¿por qué Dios nos echa la culpa? ¿Por qué Dios inculpa? Y entonces Pablo procede a responder a esa objeción de una manera contundente con la siguiente declaración que encontramos en el verso 20. Antes que nada, hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? La palabra que es traducida en nuestras versiones como contradecir tiene la idea de emitir desaprobación de vuelta, de criticar de vuelta. Por lo tanto, se trata de ¿qué? De discutir, se trata de porfiar, se trata de alegar. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quién te crees que le alegas a Dios? ¿Quién te crees tú, oh hombre, ser humano, que desapruebas la voluntad de Dios? Fíjense que hay muchas personas que lamentablemente van por ese camino. Tienen un altercado con Dios. Manifiestan su porfía hacia Él, hacia su palabra. Por eso Pablo dice: ¿quién eres tú? Y esa es una excelente pregunta que todos nosotros debiésemos hacernos. ¿Quién soy yo para contradecir a Dios? ¿Quién soy yo para alegarle algo a Dios? ¿Quién soy yo para objetar la decisión de Dios? Ahora, para hacer más evidente las fuerzas de sus palabras, Pablo añade: ¿dirá el vaso formado al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? Esta figura del vaso de barro y del alfarero tiene sus antecedentes, lógicamente, en el Antiguo Testamento y era bastante familiar para los judíos. Si nosotros recordamos la historia bíblica, Dios, ¿qué hizo? Formó al hombre, formó al ser humano del polvo de la tierra. Por lo tanto, somos, en cierto sentido, vasos de barro. Eso es lo que somos. Fuimos hechos, fuimos formados por este gran alfarero que es Dios. Pero la figura del barro y del alfarero también se encuentra más adelante en la narrativa bíblica. La encontramos, por ejemplo, en el profeta Jeremías. En el capítulo 18 de Jeremías, al profeta se le dice que descienda a la casa del alfarero. Y ahí él ve al alfarero que está armando un vaso de barro y que este vaso de barro se le quiebra y después el alfarero lo repara. Y entonces Dios dice a Jeremías: ¿no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí, ustedes son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. ¿Qué nos está diciendo ese texto de Jeremías 18? Dios allí está reclamando su soberanía absoluta sobre Israel.
Y esto es precisamente lo que Pablo tiene en mente al usar esta figura del alfarero y el vaso de barro. Dios es el soberano del mundo, el soberano de la creación. Él hace lo que se le place con los hombres. ¿Por qué? Porque los seres humanos son como vasos de barro en sus manos. Dios exige su derecho de creador sobre los hombres y mujeres, sobre todo ser humano. Y por eso el ser humano no tiene nada que reclamarle a Dios. Pablo continúa y dice, ¿o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? Fíjense, Pablo está diciendo, Dios tiene derecho para hacer del conjunto de la humanidad, es decir, de la misma masa, del conjunto de la humanidad, a algunas personas que estén destinadas a heredar la salvación y a otras que estén destinadas a heredar ira y condenación. Ese es su derecho porque Él es el Creador. Él es el Señor, soberano, absoluto. Queridos, ¿cuánto nosotros necesitamos tener una visión bíblica de quién es Dios? Él es el soberano absoluto. Él no tiene competidores, Él no tiene rivales. Y como soberano absoluto, Él tiene prerrogativas absolutas, Él tiene derechos absolutos. Por ser el creador, Él es dueño absoluto de cada hombre y de cada mujer que ha existido, que existe y que existirán. Y por ser el creador, Él tiene derecho de ejercer su misericordia sobre unos y su justicia sobre otros. Porque Él es el creador, absoluto creador. Entonces no cuestionemos insolentemente al Señor. No cuestionemos altaneramente al Señor. No alterquemos con Él a causa de sus decisiones eternas. Reconozcamos que somos vasos de barro en sus manos. Él tiene derecho absoluto, total sobre nosotros. Dios tiene pleno derecho de tratar con la humanidad caída como a Él le place, ya sea según su ira o según su misericordia. Porque Dios no solo es el creador, Dios también es el gobernador moral del universo. Él dice que es bueno y que es malo. Ahora es importante señalar que en ninguna parte el apóstol Pablo sugiere que Dios tenga el derecho de crear seres pecadores para castigarlos. Él no dice eso, sino que está diciendo que Dios tiene el derecho de tratar a los pecadores como Él quiera, perdonando a algunos y castigando a otros. Es decir, Dios no crea pecadores. Lo que hace Dios es salvar pecadores. Eso es lo que Él hace. Él no crea a los pecadores. Nadie puede decir, bueno, yo estoy condenado porque Dios me creó para ser condenado. Nadie puede decir eso. Dios no crea pecadores. Dios salva pecadores. Tenemos entonces en primer lugar las prerrogativas divinas. En segundo lugar, la ira y misericordia divinas. Este Dios soberano que nos presentan las Escrituras también es el Dios de justicia y misericordia. Pablo señala aquí en los versículos 22 y 23 que Dios ha decidido mostrar su ira, es decir, su justicia sobre unos, y mostrar su misericordia, es decir, su gracia sobre otros. A los primeros Pablo los llama vasos para usos deshonrosos o vasos de ira. Y a los segundos los llama vasos para usos honrosos o vasos de justicia, si quisiéramos decirlo así. Y Pablo está reforzando aquí su analogía anterior del alfarero y el vaso de barro y nos dice, si Dios, en el ejercicio de su derecho soberano, prepara un vaso para la ira u otro para la misericordia, ¿tenemos nosotros algo que decirle? ¿Tenemos nosotros algo que cuestionarle? Ahora fíjense que hay una expresión importante aquí en el verso 22.
Pablo habla de vasos preparados para destrucción. Vasos preparados para destrucción. Y es importante que entendamos bien lo que el apóstol está diciendo allí. Se trata de un verbo griego. Ustedes me imagino que ya han escuchado que el Nuevo Testamento se escribió en un idioma llamado griego y griego común. Entonces, aquí hay un verbo griego que está en la voz pasiva. Aquí Claudio nos puede ilustrar, ¿verdad? En el fondo, la voz pasiva significa que hay una acción reflexiva. ¿Qué buena acción reflexiva? Es esa que el sujeto realiza una acción sobre sí mismo. Realiza algo que le afecta a sí mismo. Por lo tanto, esta expresión debería ser traducida de la siguiente manera: se preparan a sí mismos para la destrucción. Por lo tanto, los vasos de ira, ¿quiénes son? Son los incrédulos, los que se endurecieron y fueron endurecidos, los que rechazaron y fueron rechazados, aquellos a quienes Dios soportó, dice Pablo, con paciencia, y en quienes manifestó el poder de su juicio, tal como lo hizo, por ejemplo, con Faraón, que él menciona en el verso 17. Que él se endureció a sí mismo y Dios lo endureció. En cambio, los vasos de misericordia son aquellos a quienes Dios ha elegido por su gracia. ¿Para qué? Para derramar sobre ellos su misericordia y darles las riquezas de su gloria. Ahora, es muy oportuno advertir que la ira de Dios, que para muchas personas, incluso para creyentes, produce espanto, la ira de Dios, o en la ira de Dios no hay malicia, no hay maldad. En la ira de Dios no hay perversidad, en la ira de Dios no hay venganza, en la ira de Dios no hay rencor, en la ira de Dios no hay amargura. Es la expresión de su justicia santa, santa. Porque si nosotros caracterizamos la ira de Dios como venganza, como rencor, como amargura, estaríamos condenando cosas que las Escrituras condenan y estaríamos blasfemando si atribuimos esas cosas a Dios, porque Él es santo, santo, santo. Ahora, lo que Dios hace entonces es preparar hombres para su gloria. Acuérdense, Dios salva a pecadores, Dios no crea pecadores, Dios salva a pecadores. Pero también los pecadores se preparan ellos mismos para el juicio. Es cierto que es Dios mismo quien prepara los vasos de ira para la perdición. Pero esa perdición impuesta sobre los vasos de ira es algo que su condición previa los hace adecuados, es decir, porque son pecadores y perseveran en su maldad, perseveran en su pecado, entonces van a condenación, van a la muerte. Es decirlo de la siguiente manera: hay una correspondencia exacta en lo que fueron en su vida presente y la perdición a la que están destinados. Son pecadores que han rechazado la gracia de Dios, son rebeldes que han rechazado la instrucción del Señor. Eso los prepara para la justa condenación que recibirán. Entonces los vasos de ira se capacitan para la perdición. Son los agentes del mérito que resulta en su perdición. Es decir, ellos son los responsables de su perdición, no es Dios. Pero ¿qué hace Dios maravillosamente con pecadores? Los prepara para la gloria. Los prepara para la salvación. De hecho, Pablo señala en el verso 22 que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Piensa en esa palabrita, en esa expresión: Dios soportó con mucha paciencia. ¿Te acuerdas de Jezabel? La infame Jezabel. ¿A cuántos hombres de Dios Jezabel mató antes de que Dios ejerciera su justicia sobre ella? A muchos, a muchos. Entonces la pregunta que varias personas se hacen es: ¿por qué Dios no destruye a los malvados de una vez y por siempre?
¿Por qué esperar tanto? ¿Para qué dejar que perseveren en su maldad? ¿Para qué dejar que un Hitler aparezca? ¿Para qué dejar que un Stalin aparezca? ¿Para qué dejar que cualquier dictador aparezca y viva tantos años y haga tanta maldad? ¿Por qué no lo destruye de una vez y para siempre? Bueno, la respuesta de las Escrituras es que Dios está haciendo algo que todos los pecadores necesitamos. Y es abrir una vez más la puerta del arrepentimiento. El Salvador está abriendo la puerta del arrepentimiento vez tras vez a los réprobos, diciéndoles: arrepiéntanse, vengan a Cristo, vengan a Él. No tienen por qué morir, no tienen por qué ser condenados, vengan a Jesús. Y aquí está entonces el argumento decisivo de Pablo en el verso 23. Él pregunta: ¿por qué Dios hace eso? Y la respuesta es: lo hace para mostrar su misericordia a los escogidos. Lo hace para mostrar su misericordia a los escogidos. Es decir, Pablo nos asegura que en el día de la ira, en el día del juicio, en el día de la gloria, cuando el Señor Jesucristo vuelva nuevamente, en el día en que Dios revela a su Hijo en toda gloria, en toda majestad, en ese día nosotros vamos a ver cada acción, incluyendo la elección de Dios, incluyendo el pasar por alto de Dios. Lo vamos a ver y vamos a decir: ahora entiendo cómo todo esto exalta la misericordia de Dios, cómo todo esto exalta la gracia de Dios. Por eso Dios lo hizo. Esa es la razón, para mostrar su gloria y misericordia en aquellos que han gustado, que han probado su misericordia. Por eso está la paciencia de Dios. Es para los salvos, para que los salvos puedan exaltar al Señor en su maravillosa misericordia. Ahora, puede que nosotros no entendamos eso a la luz de la naturaleza. Nuestra mente natural no logra procesar bien eso. Esto no me calza, pero ¿cómo la propia condenación de los réprobos va a resultar en que nosotros, los escogidos, exaltemos la misericordia de Dios? Bueno, si a la luz de la naturaleza no lo entendemos, a la luz de la gracia lo creemos. Y a la luz de la gloria lo vamos a ver con total claridad. Y eso es lo que dice Pablo en la respuesta a la pregunta: ¿cómo puede Dios condenar? Y la respuesta es: bueno, incluso en la condenación vamos a exaltar la misericordia de Dios. Incluso en la condenación de unos vamos a exaltar la misericordia de Dios. O sea, Pablo nos está diciendo que el propósito de Dios en la elección es dar a conocer su gloria en los destinatarios de su misericordia, en los receptores de su misericordia. En otras palabras, Pablo nos está enseñando que el propósito de Dios de revelar la gloria de su misericordia en el contexto de iniquidad es para que su gracia sea exaltada, para que su gracia sea alabada. Y ojo que Pablo no nos está aquí brindando una filosofía interna de la elección de Dios. Nos está brindando aquí una filosofía de la providencia de Dios, del gobierno absoluto de Dios. El Señor tiene el propósito de revelar la gloria de su misericordia, incluso en un contexto de iniquidad. ¿Cuántas veces miramos al mundo y decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tanta maldad. Parece que las cosas empeoran. A veces tú ves tu propia vida y dices: ¿hasta cuándo tanta cosa fea?
¿Por qué no vienes y acabas con la maldad de una vez por todas? Bueno, nos está diciendo Pablo, esa providencia de Dios, esa ejecución del plan eterno de Dios que se llama historia, tiene un propósito: exaltar la gloria de la gracia de Dios. Tenemos entonces las prerrogativas divinas, la ira y misericordia divinas, y en tercer lugar, las profecías divinas. Pablo nos está diciendo que el propósito de Dios en la providencia y en la elección es mostrar la gloria de su gracia, mostrar la gloria de su misericordia. Y Dios siempre tiene ese propósito. Y eso es lo que Pablo nos dice en los versos 27 al 29. Y lo hace a través de 3 ejemplos proféticos, uno de Oseas y 2 de Isaías. Primero veamos ahí los versos 25 y 26. Dice: como también en Oseas dice, al que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él revela el propósito de mostrar la gloria en la misericordia en un contexto de maldad, en el llamado a los gentiles. En el llamado a los gentiles. Dios revela entonces su misericordia en el llamado a los gentiles, en el haber llamado a gentiles, es decir, en el haber llamado a no judíos a la salvación. Dios, ¿qué está haciendo allí? Revelando su misericordia. Entonces el ejemplo número 1, la demostración número 1 de la misericordia y de la paciencia de Dios según Pablo, son los gentiles. Tú y yo, gentiles. Por eso cita el profeta Oseas y aplica este pasaje de Oseas al llamado de Dios a los gentiles. Fíjense, los gentiles, ¿quiénes eran? No eran el pueblo de Dios. No eran el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia los convirtió en su pueblo. De hecho, Dios lo estaba haciendo a través del ministerio del apóstol Pablo. Pablo era el apóstol a los gentiles. Él iba a predicar a los gentiles. Entonces, es una prueba del Antiguo Testamento de que Dios ha elegido a los gentiles. Y Pablo está apelando a esa prueba, porque dice, esa prueba, ¿saben lo que hace? Ilustra la misericordia de Dios. La gloria de la misericordia de Dios en un contexto de iniquidad. Insisto, los gentiles no habían recibido las promesas del pacto. Dios no había venido al padre de los gentiles como sí había venido al padre de Israel. Y acuérdense que Dios a Abraham, el padre de Israel, le dio el glorioso pacto de gracia. ¿Pero qué hizo Dios? En su misericordia incluyó a los gentiles en esas promesas abrahámicas, en esas promesas que eran para el pueblo de Dios. Pero cuando Dios hizo eso, los gentiles eran depravados, idólatras, enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿qué merecían? Juicio, condenación. Por lo tanto, al elegirlos, Dios muestra su misericordia. En medio del mal, Dios muestra su misericordia al llamar a los gentiles a salir del mundo y a entrar en el reino, a entrar en su familia, para que lo adoren, para que lo amen, para que lo sirvan, para que se conviertan en hermanos y hermanas en Cristo. Insisto, merecían juicio, pero Dios contuvo el juicio y eligió misericordia para ellos. Misericordia para ellos. La salvación, esto es muy importante, la salvación de cada pecador es una muestra de la misericordia de Dios al limitar o mitigar el juicio que merecemos y al mostrarnos el favor, la gracia que no merecemos.
Acuérdense que a lo largo de todo este pasaje de Romanos 9, Pablo nos ha enseñado dos cosas que son importantísimas, dos verdades primordiales. La primera de ellas, el juicio de Dios siempre es justo. El juicio de Dios siempre es justo. Siempre que vemos a Dios juzgar, es un juicio justo. Pero la segunda verdad es que la misericordia de Dios para con nosotros es más que justicia. Es más que equitativa. Es misericordia. ¿Por qué? Porque no es merecida, no es ganada. Siempre es una muestra del amor gratuito de Dios. Esa es la misericordia. Pablo nos lo ha dicho una y otra vez en este pasaje. Cuando vean a Dios juzgar, no se les ocurra decir, Dios es injusto. Porque Dios es justo, dice Pablo. Más bien cuando vean a Dios mostrar su misericordia, piensen, no hay ninguna explicación terrenal para esto. La única explicación es celestial, es amor, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Cuán importante es que eso esté en lo profundo de nuestro corazón. Porque cuando nos preguntemos, ¿por qué soy salvo? ¿Por qué Dios vino a mi vida? ¿Por qué Dios no me pagó conforme a lo debido? Es decir, conforme a la miseria, la magnitud, la inmundicia de mis pecados. ¿Por qué no lo hizo? La respuesta bíblica es amor. Amor. Amor inmerecido. Amor inmerecido. Después en los versos 27 y 28, Pablo da un segundo ejemplo. Dice, también Isaías proclama con respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra pronto y con vigor sobre la tierra. Aquí está la segunda indicación de la misericordia de Dios que presenta el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Que la elección de Dios de un remanente en Israel es una manifestación de esta misericordia de Dios, de esta gracia de Dios. Y Pablo es una prueba viva de eso. Fíjense, ahí está el apóstol Pablo, un judío de judíos, un benjamita, y es salvo. Él, un judío, es salvo. Pablo ama a Jesús, lo reconoce como el Mesías, y hubo cientos de judíos que hicieron exactamente lo mismo. Entonces, aunque nadie en Israel, ningún judío, merecía la misericordia de Dios, todo Israel merecía el juicio de Dios. ¿Qué hizo Dios? Eligió un remanente para sí mismo, un grupo de judíos para sí mismo. Entonces te das cuenta que la base de la salvación siempre está en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios. El fundamento de la salvación siempre se encuentra en la elección misericordiosa de Dios. Y la base de la condenación, el fundamento de la condenación, siempre está en nosotros mismos, en nuestro pecado, en nuestra maldad. Nosotros no solemos verlo de esa manera. Nosotros tendemos a pensar que Dios está obligado a salvarnos. Él tiene que hacerlo porque Él es Dios. Y porque Dios nos tiene que salvar. Si Dios no nos salva, si Dios no salva a todo el mundo, si no hay al final un gran perdonazo, una gran amnistía, entonces Dios no es justo. Así como pensamos. Pero la Biblia no lo ve así. La Biblia dice que la obligación que tiene Dios para con nosotros es imponer su justicia. Eso es lo que Él tiene que hacer. Esa es su obligación. Entonces lo sorprendente, lo que nos deja con la boca abierta, es que Dios mismo proporciona la forma, la manera en que su justicia, su ira es apaciguada y su misericordia es derramada sobre una multitud que nadie puede contar.
Entonces, desde el punto de vista de la Biblia, eso, ejercer misericordia, no es la obligación de Dios, para nada. Y eso es lo más sorprendente, porque la elección misericordiosa de Dios es la base de nuestra salvación, pero nuestro pecado es la base de nuestra condenación. Pero hay una última cosa que quiero que vean, y que está en el versículo 29, una vez más citando Isaías. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, sin la intervención electiva de Dios, ¿cuál es el resultado final? Muerte en el juicio. Muerte en el juicio. Si Dios no interviene con gracia, el resultado natural, el resultado esperado es muerte en juicio. Yo imagino que logran captar lo que Pablo está diciendo, porque no es muy complicado. Pero esa verdad nos incomoda. Nos incomoda. Pablo está diciendo aquí que la misericordia de Dios es lo único que se interpone entre nosotros y el juicio de Dios. Es lo único que se interpone entre nosotros y la decadencia. Es lo único que se interpone entre nosotros y la depravación absoluta. Y Pablo nos está recordando aquí que ni siquiera el remanente, este grupo de salvos, ni siquiera ese remanente puede atribuirse el mérito de perseverar. Nosotros fuimos fieles, nos mantuvimos en el camino del Señor. Todo el resto apostató, todo el resto abandonó al Señor. Nosotros no fuimos fieles. Pablo dice, no, porque el mérito solo le corresponde al Señor. Si Dios no interviene, solo nos espera muerte en el juicio. Entonces te das cuenta lo impactante de lo que Pablo está diciendo aquí. Él está pensando, ¿verdad?, en un grupo de creyentes a los cuales él les está escribiendo. Tiene en mente, ¿verdad?, un grupo de creyentes mixtos, judíos y gentiles. Y les dice, miren, incluso el remanente de Israel sería como Sodoma y Gomorra si no fuera por la gracia de Dios. No hay nada en nosotros. No hay nada en nosotros que nos haya hecho ser parte de este remanente. Es solo la gracia de Dios. Yo no sé si lo es para ti, pero esta verdad bíblica me ofende. Me ofende. No me gusta que alguien me diga, mira Juan Pablo, voy a correr la cortina de tu corazón y te voy a mostrar cómo realmente es. Y aquí Pablo corre la cortina de mi corazón y me dice, Juan Pablo, ¿sabes cómo eres? Es como Sodoma y Gomorra. Así eres. Y lo único que se interpone entre ti y el juicio de Dios es la misericordia, la gracia inmerecida, el favor maravilloso de Dios. Porque el corazón humano, y nosotros sabemos muy bien esto, el corazón humano es capaz de hacer un mal incalculable separado de la gracia de Dios. Ya para concluir, aquí está el apóstol Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que te está diciendo hoy, si quieres tener comunión con el Dios viviente, el único lugar al que puedes acudir es a la gracia de Dios. La única manera, dice Pablo, de ir a este lugar, a esta gracia de Dios, es acudir a Jesucristo y confiar en que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y descansar solamente en Él
para tu salvación, tal como Jesús se ofrece para ti en el Evangelio. Y si haces eso, si acudes a Cristo, si dices, fuera de Cristo yo soy como esas perversas ciudades de Sodoma y Gomorra. Si acudes a Cristo, vas a descubrir que Él ha mostrado en ti su misericordia, la gloria de su misericordia. Oremos.